La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos, estamos en este programa, La Fe Cristiana, y desde la semana pasada comenzamos a tratar lo que podemos llamar la teología moral. Si ustedes la semana pasada escucharon nuestro programa, les decía que habíamos terminado con la teología dogmática, esto es, los artículos del credo, fundamentalmente. Habíamos visto lo que es la teología sacramentaria, estudiando, tratando sobre la liturgia y los sacramentos. Y ahora comenzamos la teología moral, que la teología moral es la parte de la teología que estudia el acto humano, los actos de los hombres, y desde una perspectiva muy particular, si este acto es bueno o malo, si este acto nos acerca a Dios o nos aleja de Dios, si este acto nos ayuda a ir al cielo o no. Es una materia eminentemente práctica, por eso interesantísima. Y de alguna manera el resumen, digamos, de la teología moral, el resumen del comportamiento humano está en lo que es los 10 mandamientos, ¿no? Y las enseñanzas del Señor. En el programa pasado comenzamos con el número 29, que hablamos de la libertad, y con eso comenzamos, y comenzamos a hablar de la ley. Hablamos de la ley moral natural. Ustedes recordarán que esa ley moral natural es ese regalo de Dios por el que el hombre sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es esa brújula, esa orientación que el Señor tiene, que el hombre tiene para hacer el bien y evitar el mal. En primer lugar, digamos, hablamos antes de la ley eterna, que es la sabiduría de Dios en el gobierno de la creación. Dios va gobernando y va haciendo que cada, digamos, elemento de la creación obre según su característica peculiar, ¿no? Una cosa es el hombre, que tiene inteligencia y voluntad y libertad, otra cosa son los animales, que tienen su instinto, otra cosa son las plantas o las piedras, las rocas, en fin, etcétera, ¿no? Por eso Dios provee a los hombres de manera diversa respecto a los demás seres que no son personas, no desde fuera, mediante leyes inmutables de naturaleza, sino desde dentro. Y así esta ley natural es la misma ley eterna, incita en los seres dotados de razón, que lo inclina al acto y al fin que les conviene. Bueno, esto estábamos viendo la semana pasada, y decíamos también que la ley natural se caracteriza por ser universal para todos los hombres, de todos los tiempos, es inmutable, permanente. Hay unos preceptos de ley natural que no han cambiado desde el inicio, ¿no? Desde que Caín mató a Abel, digamos, el asesinato sigue siendo algo abominable. Es obligatoria para todos los hombres. También decíamos que todos lo pueden llegar a conocer, pero que las circunstancias o la educación o el ambiente social o cultural puede hacer que se desdibuje, digamos, esa claridad en la orientación y en la búsqueda del bien. Por eso es necesaria la gracia de Dios, ¿no? Y por eso la revelación de Dios también nos ayuda a saber claramente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Vimos que es la ley divino-positiva, esto es el don que ha dado la orientación o las normas o los preceptos o los mandamientos que le dio Dios a Moisés en primer lugar. Y después tenemos esta ley nueva, o la ley de la gracia, o la ley de Cristo, por la que justamente el hombre está llamado a amar a los demás y a Dios como Cristo nos amó. Ese mandato nuevo que nos dio en la última cena. Os doy un mandato nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Estamos llamados a amar como Cristo. Estamos llamados a ser Cristo y a amar a los demás como Cristo nos ama a nosotros.
Muy bien, y llegamos hasta aquí, hasta lo que son las leyes civiles. El hombre es un zoon politicón, el hombre por naturaleza vive en comunidad y justamente hace falta un orden en toda comunidad de personas que justamente le lleven al hombre a hacer el bien. Después del pecado original, el hombre tiene la capacidad para hacer el mal y por eso también las leyes orientarán al hombre a hacer el bien y a evitar el mal. Por eso decimos, las leyes civiles son las disposiciones normativas emanadas por la autoridad estatal, generalmente por el órgano legislativo del Estado, con la finalidad de promulgar, explicitar o concretar las exigencias de la ley moral natural. Las leyes civiles buscan habitualmente, deberían buscar todas ellas, el bien común general de los ciudadanos. Estas leyes civiles deben garantizar principalmente la paz y la seguridad, la libertad, la justicia, la tutela de los derechos fundamentales de la persona y la moralidad pública. Entre otras cosas, esto es el objetivo de la ley. Esta virtud de la justicia comporta la obligación moral de cumplir las leyes civiles justas. O sea, las leyes están para cumplirse, salvo que sean leyes inicuas, salvo que sean leyes injustas, salvo que esas leyes sean un verdadero atropello. Son injustas, por ejemplo, las leyes que se oponen a la ley moral, al bien común de la sociedad. Más concretamente, acá haciendo como una clasificación de leyes injustas, ¿no? Son injustas aquellas que prohíben hacer algo que para los ciudadanos es moralmente obligatorio o que mandan a hacer algo que no puede hacerse sin cometer una culpa moral. Si efectivamente a un médico le obligaran en un hospital a hacer un aborto, evidentemente eso sería una ley injusta completamente, porque no hay derecho ni a matar a la criatura que tiene todo el derecho a nacer, ni a obligar al médico a cometer semejante pecado, semejante inmoralidad. La prohibición de la libertad religiosa, que el hombre pueda manifestarse también exteriormente, siempre que no atente contra el bien común y el orden público, ¿no? El hombre tiene derecho a manifestar su religiosidad. Son injustas también las leyes que lesionan positivamente o privan de la debida tutela bienes que pertenecen al bien común, como la vida, ¿no? Lo decíamos recién, la justicia, los derechos fundamentales de la persona, el matrimonio, la familia. Hoy por hoy la Iglesia se ha convertido en la gran protectora de la vida, ¿no? Porque la Iglesia justamente enseña que la vida es un don, es un regalo, no tenemos autoridad para eliminar la vida de un inocente, por eso hay que cuidar la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Y la Iglesia justamente habla y explica y dice y enseña y aclama y proclama que es inmoral, no sé, tanto el aborto como la eutanasia, ¿no? Son injustas las que no son promulgadas legítimamente y las que no distribuyen de modo equitativo y proporcionado entre los ciudadanos las cargas y los beneficios. O sea que la ley tiene que ser justa. La justicia no es todos igual, ¿no? Porque las personas desiguales hay que tratarlas desigualmente también, ¿no? Evidentemente, a la hora de cobrar impuestos, no se le puede cobrar el mismo impuesto a una persona que tiene una renta de miles y miles al que tiene una renta mínima. Evidentemente sería algo completamente injusto, ¿no? Entonces, las leyes civiles injustas no obligan en conciencia. Al contrario, hay obligación moral de no cumplir esas disposiciones. Antes hay que respetar a Dios, antes hay que cumplir con el mandamiento de Dios antes que los hombres. Por eso también, en algunos casos, habrá que recurrir a la objeción de conciencia. Muy bien. Las leyes civiles, digamos también, pasando de tema, mejor dicho, las leyes eclesiásticas son leyes que no son divinas, en el sentido no son leyes promulgadas por Dios, como es la ley eterna, la ley natural, la ley divina positiva, los mandamientos, las enseñanzas de Jesucristo. Esas son leyes divinas, ¿no? Las leyes eclesiásticas son leyes humanas, porque la Iglesia
que es un regalo de Jesucristo. Jesucristo quiso que los hombres no se salvaran individualmente, sino formando un pueblo, ¿no? Y este nuevo pueblo de Dios es la Iglesia. La Iglesia ha sido fundada por Cristo, Él es su cabeza en el cielo, ha dejado una cabeza en la tierra que es el Papa, ha dejado unos medios de salvación que justamente ayudan a cumplir esta finalidad del hombre sobre la tierra, sobre todo los sacramentos. Él mismo se ha quedado en la Eucaristía, no se ha dejado la confesión. Bueno, entonces la Iglesia, fundada por Cristo y dotada por Él de todos los medios para cumplir su fin sobrenatural, puede también dar leyes a los que están bajo su tutela, bajo su jurisdicción. Todos los bautizados tienen que cumplir las normas, las leyes, los mandamientos de la Iglesia. Tienen derecho a proclamar leyes a nivel de toda la Iglesia o para toda la Iglesia universal, el romano pontífice. Esto es el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Él puede dar a toda la Iglesia normas, ¿no? Leyes. Y los obispos diocesanos o sus equivalentes en sus propias jurisdicciones también, sin oponerse evidentemente a las leyes más importantes. También podemos decir que dentro de las leyes de la Iglesia hay algunas que son más constitucionales, esos serían divinos, ¿no? Las que el mismo Jesucristo no quiso. Hay otras leyes que son humanas, por ejemplo, la ley para elegir al romano pontífice, al sucesor de Pedro. Cuando la sede está vacante, bueno, hoy es de una manera y antes fue de otra manera. Hay cosas que pueden cambiar en la Iglesia, evidentemente. El ayuno eucarístico hoy es 1 hora, antes era hasta medianoche del día que uno iba a comulgar. O sea que hay algunas normas que pueden cambiar, hay otras que son inmutables, porque nos ha dejado Jesucristo. La gran mayoría de normas son mutables, evidentemente pueden cambiar, y la gran mayoría de normas están recogidas en lo que se llama el Código de Derecho Canónico, que es una ley y no es la única, hay otras, pero justamente el Código lo que ha buscado es una sistematización de todas las normas para justamente encontrarlas en un solo sitio y ordenadas. Existe en la Iglesia latina un código y existe también un código para las iglesias orientales o las iglesias de rito oriental. Estas leyes eclesiásticas originan una verdadera obligación moral, que será grave o leve según la gravedad de la materia, evidentemente. Hay 5 mandamientos más generales en la Iglesia que ustedes recordarán. Estos mandamientos más generales, los 5 mandamientos más importantes de la Iglesia son, por un lado, oír misa entera todos los domingos y fiesta de precepto o fiesta de guardar, que aquí en la Argentina son pocos días, 4 nomás, el 8 de diciembre, el 25 de diciembre, el 1 de enero y el 15 de agosto, o sea, 4 días nomás que son días de precepto que hay que ir a misa, además de los domingos. También es un mandamiento de la Iglesia confesar los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte si se ha de comulgar. O sea que al menos se confesarse una vez al año los pecados graves. Y en articulo mortis, o sea cuando uno ya está por dar el paso a la vida eterna, también uno está obligado a comulgar y a confesarse antes si está en pecado, ¿no? También es un mandamiento de la Iglesia comulgar al menos una vez al año por Pascua de Resurrección, ayunar y abstenerse de comer carne los días establecidos por la Iglesia, que ustedes saben que son los días de ayuno son 2 en el año, nada más, que son ayuno y abstinencia, las 2, que son el miércoles de ceniza y viernes santo. Ayuno es comer un poco menos, pasar un poco de hambre por amor a Dios, como para dar gracias que uno recibe el pan nuestro de cada día, un día hace este sacrificio, ¿no? Y la abstinencia es abstinencia de carne, ¿no? Que estamos llamados a vivir todos los viernes hay abstinencia de carne. La Conferencia Episcopal Argentina ha establecido que se puede reemplazar esa abstinencia de carne por
una obra de caridad, por no tomar bebidas alcohólicas, por rezar alguna oración o hacer alguna obra de caridad, uno puede reemplazarlo, pero si no, lo vive todos los viernes del año, esta abstinencia de carne. Y también el quinto mandamiento de la Iglesia es ayudar a la Iglesia en sus necesidades. O sea que todos estamos llamados a apoyar esta familia que es la Iglesia, justamente con nuestro aporte. Bueno, la libertad y la ley. Hemos hablado de libertad, ahora libertad y ley. Para algunos pareciera, o predican, enseñan, creen que libertad y ley se oponen, se limitan recíprocamente, como si la libertad empezara donde acaba la ley y viceversa. Y esto no es así, porque justamente la ley, que debe ser justa, nos debe ayudar a ser más libres, ¿no? El comportamiento libre procede del conocimiento que se tiene del bien y del mal. Libremente realiza el bien contenido en la ley moral y libremente evita el mal conocido mediante la misma ley. O sea que la ley debería colaborar justamente en el ejercicio y en el vivir la libertad de los hijos de Dios. La negación del bien conocido mediante la ley moral no es libertad, sino pecado. Justamente el pecado es infringir la ley de Dios. Puede ser que una ley humana inicua e injusta autorice algo que va contra la ley de Dios, pero eso no quita que sea pecado, si la persona es consciente de lo que está haciendo. No porque haya una ley humana que la refrende es moralmente bueno. Entonces lo que se opone a la ley moral es el pecado, no la libertad. Evidentemente el pecado esclaviza. La libertad justamente se ve beneficiada cuando uno elige el bien, cuando elige la verdad. La ley ciertamente indica que es necesario corregir los deseos de realizar acciones pecaminosas que una persona puede experimentar. O sea, el hombre justamente por tener esa inclinación al pecado puede desear venganza o violencia o robar, pero esa indicación moral no se opone a la libertad que mira siempre a la afirmación libre por parte de las personas de lo bueno, ni supone tampoco una coacción de la libertad que siempre conserva la triste posibilidad de pecar. Que la ley debe ayudar a la libertad. Entonces, repetimos, obrar mal no es una liberación, sino una esclavitud. Es la peor de las esclavitudes, el obrar mal, el darle la espalda a Dios. Eso no solo puede ser el pasaporte a la infelicidad eterna y a la condenación, también el vivir de espaldas a Dios aquí en la tierra, vivir una vida de pecado, lleva a una verdadera frustración y una tristeza, ¿no? Hay personas que tienen todo y más de lo que necesitan y sin embargo son infelices y no saben por qué. No saben por qué y muchas veces la respuesta es que están llevando una vida justamente contraria a lo que es la propia naturaleza humana. La naturaleza humana ha sido creada para hacer el bien, ha sido creada para la generosidad, para el don, para la entrega, para amar al prójimo, no para el egoísmo, para el individualismo, para el materialismo, para el hedonismo. Entonces el hombre, si se llena de estos vicios, lo que consigue es justamente la tristeza, la soledad, la amargura. Entonces manifestará el obrar mal que se ha comportado conforme a sus preferencias, pero no logrará pronunciar la voz de la verdadera libertad, porque se ha hecho esclavo de aquello por lo que se ha decidido, y se ha decidido por lo peor, por la ausencia de Dios, y donde no está Dios no hay libertad. Entonces, una cuestión distinta es que las leyes y reglamentos humanos, a causa de la generalidad y la concesión de los términos con que se expresan, pueden no ser claros en algunos casos, pueden no ser un fiel indicador de lo que una persona tiene que hacer. Ahora, la persona bien formada, la persona que tiene criterio, sabe qué es lo que tiene que hacer en los casos concretos. O sea, ya lo veremos cuando uno tiene una duda, lo que tiene que hacer es salir de esa duda.
pedir consejo a quien se lo puede dar para saber qué es lo bueno y elegir el bien. En ningún caso se pueden realizar acciones intrínsecamente malas o prohibidas por los preceptos negativos de la ley moral. Por ejemplo, el adulterio, el homicidio. O sea, nunca hay una razón para blasfemar, para obrar de esta manera, ¿no? Aunque lo permita la ley, quizá, pero no hay derecho, ni ninguna persona está habilitado y tiene capacidad para hacerlo. Si lo hiciera, estaría ofendiendo a Dios. Les decía que íbamos a hablar de la conciencia. La conciencia, un tema tan importante, ¿no? ¿La conciencia qué es? La conciencia es un juicio de la razón. Un juicio es una afirmación, ¿no? Un juicio que justamente nos determina, nos ayuda a ver si eso es bueno o malo, a ver la cualidad moral del acto. Ahora tengo algunos dibujitos y siempre, bueno, está la conciencia como dice, bueno, esto es lo bueno, esto es lo malo, bueno, y ahí está la libertad del hombre. ¿Qué hago? Elijo el mal porque tiene algo de apetecible, porque me gusta, porque no, o elijo el bien aunque sea una privación, aunque me cueste. Ahí está la tentación del hombre, ¿no? Que Dios siempre le ayudará a elegir el bien, pero la tentación está, y la posibilidad de elegir el mal también está. Y la conciencia justamente es la que uno le dice, bueno, si yo elijo esto, elijo el mal. Si yo elijo esto, elijo el bien. Ya veremos cómo estamos llamados a formar la conciencia, ¿no? La conciencia no siempre juzga con verdad, ya lo veremos ahora a continuación. Entonces la conciencia formula la obligación moral a la luz de la ley natural. Es la obligación de hacer lo que el hombre, mediante el acto de su conciencia, conoce como un bien que le he señalado aquí y ahora. La conciencia es la norma próxima de la moralidad. No crea la norma, hay una norma superior, que es justamente la ley de Dios, ¿no? Pero el hombre tiene que conocer esa ley de Dios y, al aplicarla al caso concreto, justamente juzga con su conciencia. El papel de norma próxima pertenece a la conciencia no porque ella sea la norma suprema, sino porque tiene para la persona un carácter último ineludible. La conciencia puede estar en la verdad o no. Se llama conciencia recta o verdadera la que juzga con verdad la cualidad moral de un acto. Conciencia verdadera. Esto es matar y está mal. Juzgaste bien, porque efectivamente eso es matar y está mal. Es una conciencia recta, una conciencia verdadera. Puede ser una conciencia errónea, cuando no alcanza la verdad, estimando como buena una acción que en realidad es mala, o al revés. Y esto puede ser por ignorancia, y la ignorancia puede ser culpable, cuando es vencible, o sea que uno puede enterarse, averiguar y salir de la ignorancia, o es inculpable cuando es invencible, o sea que el hombre no puede superar esa ignorancia. Como no puede superar esa ignorancia, es inimputable. Esa ignorancia hace que, aunque materialmente haga algo malo, por esa deficiencia de la conciencia, invenciblemente inculpable, entonces no comete un pecado. Bien, la conciencia culpablemente errónea no excusa de pecado y aún puede agravarlo. La conciencia es cierta cuando emite el juicio con seguridad. Es cierto, bueno, yo estoy seguro de esto, seguro. Puede ser seguro y verdadero, puede ser seguro y falso, digamos, ¿no? Pero hay seguridad. En cambio, puede ser probable cuando uno cree que es lo más conveniente, o puede ser dudosa cuando no sabe bien si es bueno o malo. Entonces, hay que salir de la duda, no se puede obrar con conciencia dudosa. Hay que conseguir salir de la duda, preguntando, averiguando, leyendo, estudiando, y después obrar. Y puede ser perpleja, esto es bastante raro, ¿no? Pero es cuando justamente no se atreve a juzgar y a realizar una acción porque piensa que las dos posibilidades son pecaminosas, ¿no? En fin. En la práctica se debe seguir solo la conciencia cierta y verdadera, o la conciencia cierta, invenciblemente errónea. No se puede obrar con conciencia dudosa, sino que es preciso salir de la duda rezando, estudiando, preguntando. Por eso
Les decía, y entramos en el último punto de esta clase de hoy, tenemos que formar la conciencia, formar la conciencia. ¿Cómo se forma la conciencia? Y recibiendo una formación, una enseñanza, esa enseñanza que recibimos de nuestros padres, que desde chicos nos dicen, está mal tirarle el pelo a tu hermana, está mal sacarle la comida, está mal ser egoísta, está mal no compartir. Bueno, entonces al niño lo empiezan a formar desde que es chico, ¿no? Y en el colegio también lo empiezan a formar, y en la catequesis, y comienza a tener criterio para saber qué es lo que está bien y lo que está mal. Y esta formación comienza desde el inicio y no termina nunca, porque también el empresario, el político, todos tienen que formar su conciencia para poder tomar decisiones correctas, para poder tomar decisiones buenas, para poder elegir el bien. Las acciones moralmente negativas realizadas con ignorancia invencible son nocivas para quien las comete y quizá también para otros, y en todo caso pueden contribuir a un mayor oscurecimiento de la conciencia. De ahí la imperiosa necesidad de formar la conciencia, dice el número 1783 del Catecismo. Para formar una conciencia recta es necesario instruir la inteligencia en el conocimiento de la verdad, para lo cual el cristiano cuenta con la ayuda del magisterio, o sea, las enseñanzas de la Iglesia, y educar la voluntad y la afectividad durante la práctica de las virtudes. Es una tarea, decíamos, que dura toda la vida. Muy bien, y hasta aquí entonces nuestra clase de hoy. Gracias por habernos acompañado. Vieron que se está poniendo interesante todo este tema. La semana que viene seguimos, si Dios quiere. Me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.